Y bueno, vamos a regresar al capítulo 4 de Génesis. No voy a leerlo porque lo hemos leído ya en varias, no sé si esta es la tercera o cuarta sesión del capítulo 4. Realmente yo nunca pensé estar haciendo lo que estamos haciendo, pero si usted se da cuenta, llevamos 28 lecciones y vamos en Génesis 4. Y todavía creo que me quedan 2 sesiones más aquí en Génesis 4. Así que tenga paciencia. Algún día terminaremos Génesis si Dios no viene antes. Pero creo que hay tanto, y lo dije al principio sin imaginarme, que este era un tesoro con tantas riquezas. Dije al principio que nos íbamos a tardar una buena cantidad de tiempo aquí, pero nunca pensé realmente. He leído algunos comentarios de Génesis, he escuchado a muchos predicadores hablar de Génesis y siempre había escuchado que Génesis 1 al 11 es un verdadero reto para todo pastor o maestro que quiere enseñar Génesis, porque realmente es el fundamento de todo. Así que estamos revisando el pecado de Caín y es importante reconocer, o lo que yo quiero enfocar esta noche contigo, es que el capítulo 4 de Génesis puede llegar a ser un espejo de la iglesia. El capítulo 4 de Génesis puede llegar a ser un espejo de la iglesia y la historia de la iglesia así lo demuestra. A lo largo de la historia hemos tenido en la iglesia Abeles que han venido y han presentado adoración delante del Señor. Dios ha bendecido su adoración, Dios ha bendecido su entrega, Dios ha fructificado a estas personas, Dios ha bendecido a estas personas de una u otra manera. Y entonces la historia otra vez se repite, ahí hay Caínes que quieren asesinar a estos Abeles. Entonces, eso es lo que hoy quisiera que consideráramos, que la historia comprueba que cada vez que una persona adora a Dios, que una persona ministra a Dios de cierta manera, y Dios quiere bendecirlo, porque ya hemos observado que en el capítulo 4 no hay una explicación por qué Dios rechaza la ofrenda de Caín y acepta la de Abel. Ya hemos dicho que no hay una ley sobre sacrificios o adoración. No hay nada que instituya cómo debemos adorar a Dios. Pero Dios, que es soberano y que puede decir acepto o rechazo, dice a uno acepta, dice a otro rechaza. Cualquier pastor de una grey pequeña, de una grey mediana, de una grey grande, en una ciudad, en un campo o en un bosque o en el desierto, no me dejaría mentir que una y otra vez la historia de Caín y Abel se repite en nuestras iglesias sin importar el tamaño de la congregación. Sin importar el tamaño de la congregación. Detrás de este pecado hay una ambición egoísta. En nuestra historia, observa que la ira de Caín, cuando vio que Dios había recibido la adoración de su hermano Abel, la ira de Caín se dirige hacia Abel, no hacia Dios. Ahora examina esto. Abel, ¿qué había hecho? Había adorado como lo hiciera cualquier otro adorador. Pero Abel no obligó a Dios a que él recibiera con agrado su adoración. Él simplemente adoró. Quien decide a quién va a bendecir y a quién le va a retener la bendición es Dios. Pero bueno, el ser humano se puede enojar con Dios. Eso me queda muy claro. Pero no lo va a poder matar. No lo va a poder levantar de su trono para decirle ahora yo me voy a sentar. En una ocasión aquí yo estaba predicando un domingo y cuando bajé fui y saludé a una señora que era nueva esa mañana aquí en la congregación. Y cuando yo quise saludarla, su saludo fue yo no estoy de acuerdo con lo que dijiste. No, le dije yo, bueno, está muy bien. No necesariamente quien viene aquí tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero entonces eso me facilitó la oportunidad de decirle, ¿y por qué usted no está de acuerdo? Y entonces ella me dijo, es que me engañaron. Me dijeron que mi hijo iba a vivir
Nosotros hicimos todo lo que se nos requirió y finalmente mi hijo murió. Mire, señora, le dije, yo no sé de qué iglesia viene, yo no sé qué pastor le mintió, pero de algo estoy seguro, su pastor no es Dios para haberle dicho que su hijo iba a vivir. Entonces, nos podemos enojar con Dios, pero rara vez la gente va a poderle hacer algo a Dios. Entonces, como no vas a poder hacer nada a Dios, puedes estar molesto con Dios, pero vas a buscar a un Abel para matarlo. Y eso es lo que el capítulo 4 está mostrándonos aquí con una ambición egoísta. La ira de Caín se dirigió contra Abel, no contra Dios. La ira de Caín destruyó un ambiente de fraternidad. Ellos eran hermanos. Por eso es que cuando Abel recibió la propuesta, salgamos al campo, no dudó en ir con su hermano. Este era su hermano. Él ni siquiera tuvo miedo. Este era su hermano. Eran hijos de un mismo matrimonio. La ira destruye ese ambiente de fraternidad y verdadera comunión. Y si nos dejamos dominar por esa ambición egoísta, vamos a pasar el resto de nuestras vidas matando personas, posiblemente no literalmente, pero matando personas a las que Dios está queriendo bendecir el día de hoy. Mira cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 13:14. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene, ¿qué? Envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. Entonces, ¿cómo es el amor de Dios? Bueno, yo he dicho en muchas ocasiones que Corintios 13 está ubicado en la carta de los Corintios en una posición donde disto mucho de quienes toman este pasaje para incrustarlo en una invitación de bodas. Disto mucho de los perdónenme que sea 14 de febrero mañana, ¿no? Disto mucho de todos los que van a usar 1 Corintios 13 mañana para hablar del amor y de la amistad, porque no habla de eso. 1 Corintios 12 está hablando de los dones espirituales que hay en una iglesia. Está hablando de que somos el cuerpo de Cristo. Luego 1 Corintios 13 está diciendo que esos dones funcionan cuando hay amor. Si no hay amor, tú puedes tener un montón de dones, pero no tienes nada. Es como metal que resuena, que retumbe, que vibra. Y luego 1 Corintios 14 amarra el concepto cuando Pablo está diciendo que básicamente hay desorden en la iglesia de Corintio y tiene que corregir el desorden que hay en la iglesia de Corinto. Entonces, el amor no tiene envidia. Este es el amor que Pablo está observando que la iglesia debe de tener. Pero en la historia que estamos narrando, Caín sí tuvo envidia por su hermano Abel. Así que recordemos lo que la semana pasada dije de esta triada diabólica: la codicia, la envidia y los celos. Estas tres cosas que convergieron en el corazón de Caín para pasar de ser un buen hermano a ser un matón, un asesino, un sicario. ¿No? ¿Se acuerda cuando antes escuchábamos historias como, híjole, pues le pagaron tantos miles de pesos para que matara a alguien? No hace muchos años yo escuchaba estas historias. Cobró 100,000 pesos para matar a alguien. Hermanos, por 2,000 ahorita matan y descuartizan. Disculpen la expresión. Pero lo que quiero que vean es que este par de hombres son hermanos. Ambos han ido a adorar al Señor, pero la ira siempre enfocada de una manera pecaminosa, porque la ira es eso, es algo pecaminoso en nuestro interior, terminará siendo algo desastroso. Entonces, la codicia, vuelvo a insistir, desea algo más allá de su alcance. La envidia dirige todas nuestras fuerzas a cualquier otra persona que posee lo que yo quiero. No importa cómo se llame, no importa qué posición tiene,
no importa dónde se encuentra o en qué nivel está. Y luego los celos tienen miedo de perder lo que ya tienen. Una persona celosa es una persona que tiene miedo de perder lo que ya tiene, lo que ya Dios quiso compartir con él. Así que yo quisiera amarrar este concepto del que hablábamos la semana pasada y lo voy a llamar ambición egoísta, porque creo que es lo que puede recuperar estas tres corrientes que ya tenemos. Esta ambición egoísta es el valor de sí mismo que nos impulsa a alcanzar metas y posiciones en la vida. Vuelvo a decirlo, es el valor de sí mismo que nos impulsa a alcanzar metas y posiciones en la vida. Y tengo una noticia para ti. Todos los tenemos. Todos lo tenemos y sabemos de ello. Usted no me va a poder decir esta noche, yo no sé de lo que tú estás hablando. Bueno, puede decirme que usted no sabe de lo que yo estoy hablando. Si esa es su posición, está bien. Pero yo voy a describir esto para usted y usted no va a poder decirme, yo no entiendo tu concepto. Porque sí lo vas a entender. Tu carne lo va a entender. Esto me lleva a una pregunta. La pregunta es, ¿quieres saber cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Quieres saber dónde anda tu vida espiritual? Porque mira, hermano, a veces podemos asociar que porque hemos pasado mucho tiempo en la iglesia, que porque hemos leído la Biblia, que porque hemos servido, que porque hemos hecho ciertas actividades o porque hemos ido a ciertos lugares, tenemos madurez. Pero ¿quieres saber cómo está tu crecimiento espiritual? Lo sabremos de la manera como enfrentamos los problemas de índole relacional. Caín no supo enfrentar un problema de índole relacional. En otras palabras, debemos reaccionar. De una u otra forma nosotros reaccionamos a lo que otros hacen. Y el problema con esta ambición egoísta a la que me estoy refiriendo esta noche es que no ocupas muchas personas. Nuestra ambición egoísta se activa cada vez que yo veo a una persona que Dios está bendiciendo y yo digo, no se vale. ¿Ya te diste cuenta hacia dónde voy? Bueno, voy a regresar a mi ejemplo de la semana pasada. Es como si aquí enfrente hay una iglesia. Esa iglesia llegó 5 años más tarde que nosotros. Esa iglesia tiene una reunión el domingo a las 11 de la mañana y tiene otra reunión los jueves a las 7 de la noche. Y resulta que nosotros tenemos 25 años aquí, 25 años más que ellos, pero Dios los ha querido bendecir de una manera muy marcada. Entonces la pregunta para mí es, ¿cómo voy a responder a eso? Bueno, yo pudiera responder como muchos pastores responden el día de hoy, es que ahí predican falsa palabra de Dios. Es que ahí no tienen la sana doctrina. Es que ahí no predican expositivamente. Es que ahí no tienen disciplina eclesial. Y pudiera llenarme de un montón de cosas que pueden ser ciertas, escúchame bien esto, pueden ser ciertas, pero yo no soy el juez. Entonces, ¿a dónde nos lleva la ambición egoísta? La ambición egoísta nos lleva a tomar un lugar que Dios no nos ha dado. Caín no era el juez de Abel. Caín era su hermano. Pero cuando quiso juzgarlo, lo mató. La razón por la que yo me tuve que detener en este capítulo 5, como lo dije en el domingo o no recuerdo, la razón por la que yo me tuve que detener es que mientras yo estudiaba este capítulo, yo recordé, ni siquiera era un adolescente, posiblemente tendría 10 o 11 años, estaba con mis papás, estaba acompañándolos a un seminario de pastores, y ahí había un hombre que dedicó 6 horas de enseñanza al capítulo 4, y él habló acerca del pecado de Caín, pero
aplicado a pastores. Y yo estaba pensando en lo que a mi corta edad había escuchado de este hombre, así que yo tuve que recuperar en mucho lo que había escuchado de este predicador y poder traerlo aquí y aplicarlo aquí. Vean cómo la historia comienza de una forma muy natural. Caín es presentado como un hermano, no como un asesino. Caín viene y hace lo mismo que Abel, presenta su adoración, presenta su altar. No sabemos si fue en el mismo lugar, no sabemos si fue en el mismo momento, no sabemos cómo Dios dijo a la ofrenda de Abel sí y a la ofrenda de Caín no. No lo sabemos porque el texto no nos lo dice. No lo sabemos. Pero simplemente si yo pienso un poco, y no quiero decir algo que la Biblia no dice, pero simplemente si yo dibujo el escenario, pudiera ser que en algún momento Caín vio algo en la manifestación de Abel, mientras él estaba adorando a Dios, que él mismo no tuvo. Que él mismo no tuvo. Entonces Caín es el prototipo de una persona que no sabe lo que hay dentro de su corazón. Caín es el prototipo de una persona que no sabe lo que hay dentro de su corazón. ¿Cuándo Caín supo lo que había dentro de su corazón? Cuando vio, cuando escuchó que Dios se había agradado. Yo no puedo imaginarme eso, pero posiblemente pudiera imaginarme, si Caín fue primero y Abel fue después, que Caín está sentado sobre una roca y de repente él empieza a escuchar los gloria a Dios y los aleluyas de Abel y él dice, ¿qué está pasando? Mi hermano ha enloquecido. ¿Lo ven? No sé si hay una manifestación de Dios o no la hay, pero Caín entonces está diciendo, ¿por qué Abel puede tener esto y yo no lo puedo tener? En ocasiones saldrán cosas tan perversas de nuestro corazón que incluso cuando salgan nos vamos a preguntar, ¿esto salió de mí? ¿Esto salió de mí? Observa que la ofrenda que ambos presentaron revelan quiénes son ellos. Cada quien trajo al altar su personalidad, sus habilidades, su talento, lo que ellos eran. Ellos no fingieron una ofrenda, ellos trajeron lo que ellos eran, porque así debería de ser. Necesitamos sinceridad cuando venimos y adoramos al Señor. Pero así inició el conflicto. Entonces yo quiero revisar esto. ¿Qué aprendemos de este conflicto? Número 1, el conflicto inició en el corazón pecaminoso de Caín. El conflicto inició en el corazón pecaminoso de Caín. ¿Qué ocupas para que un conflicto inicie? Un corazón pecaminoso. Tú no ocupas un mundo de gente para que un conflicto empiece. Nada más ocupas un corazón pecaminoso. No más. Segundo, el conflicto nos demuestra lo que hay en el corazón. El conflicto realmente te dice lo que hay en tu corazón. Tercero, el conflicto inició cuando Caín se dio cuenta que la bendición había descendido sobre Abel y no sobre él. ¿Dónde está todo esto que he dicho? ¿Está en el corazón? Y al igual que aquel día, Dios sigue siendo soberano para colocar a las personas donde Él quiere que estén. Dios no recibe órdenes de nosotros en absoluto para nosotros estar donde nosotros queremos. Dios sigue colocando soberanamente a la gente donde Él quiere que esté. Entonces esta ambición
¿Es la motivación o el deseo de hacer algo? Y esa ambición mal dirigida es muy mala. Mal dirigida es muy mala porque me va a llevar a codiciar algo que Dios no me ha dado, algo que Dios no me ha dicho que yo haga, algo que Dios no me ha dado las capacidades para hacerlo. Imaginemos un cuadro diferente, no porque yo quiero reescribir la Biblia, simplemente imaginemos un cuadro diferente. Caín está sentado sobre la roca, ha visto lo que pasó con la adoración de su hermano Abel, ha visto que Dios lo está bendiciendo, que Dios está derramando gracias sobre su vida. Y entonces, en vez de permitir que su corazón se llenara de codicia, de envidia y de celos, va donde está Abel y le dice algo como esto: hermano, ¿pudieras enseñarme cómo hacerlo? Hermano, ¿podrías regalarme una chivita? Hermano, yo no quiero traer al Señor nada que no me cueste. ¿Podrías venderme una chivita? ¿Por qué no lo hizo? Porque permitió que su ambición egoísta lo dominara, tal como el Señor le dice en el capítulo. El pecado te está acechando, está codiciando tu vida, está tocando a la puerta de tu corazón y lo está haciendo de una manera clara. Así que vamos a comparar. Yo sé que he usado una metáfora, pero voy a usar otra metáfora esta noche por cuestión didáctica solamente. Vamos a comparar la ambición egoísta con un perro grande que ladra en nuestro interior. ¿Qué es la ambición egoísta? Es un perro grande que ladra en tu interior. Y sus ladridos son celos y envidia. Cada vez que ese perro ladra, está ladrando celos y envidia. Por lo tanto, lo que había en el interior de Caín, o lo que había en su corazón, era este perro grande que estaba ladrando contra su hermano, y lo lamentable es que también tú y yo lo tenemos. Tú vas a decir, no, yo no lo tengo. Ay, mi hermano, tienes un chihuahueño ahí adentro. Y esos chihuahueños a veces ladran más fuerte que los Doberman y los pastores. Me acuerdo cuando mi hija Fernanda estaba creciendo y le tenía miedo a los perros. Y de repente yo iba con ella tomada de la mano y veíamos a un chihuahueño a 20 metros. Y ella me decía, papá, un perro. ¿Qué no estás viendo su tamaño? Le decía yo. ¿Qué no estás viendo que con una patada lo pudieras destruir? Y ella me decía, papá, es que los chiquitos son los peores. Posiblemente no aceptas que tienes un Doberman. Posiblemente no aceptas que tienes un San Bernardo que ladra. La verdad es que tienes a un chihuahueño que hace un escandalazo cada vez que nuestra carne se ve expuesta a celos y envidia. ¿Qué quería Caín? ¿Qué pudo haber envidiado en esta historia Caín? Yo creo que lo que pudo haber envidiado sobre todas las cosas fue la bendición de Dios. La bendición que Dios quiso derramar sobre Abel y que no vino sobre él. Pero a la vez, su corazón tenía expectativas de reconocimiento. Quería ser reconocido. Esta ambición se manifiesta cuando yo y tú nos damos cuenta de que Dios está derramando bendiciones sobre personas cercanas y en vez de gozarme y en vez de recibir esta bendición, siento celos. No vas a sentir celos de alguien que vive a 1000 kilómetros porque no lo ves. Pero vas a sentir celos y vas a sentir envidia por personas que están muy cerca de ti y que Dios visiblemente está bendiciendo. Yo les he platicado, no a muestra de petulancia porque voy a hacerlo al revés ahorita. Pero yo les he platicado que normalmente cuando viajo y estoy predicando, siempre después de un mensaje hay una cola que quiere consejería.
Y yo digo, pues si aquí tienen a sus pastores, o sea, ¿por qué me piden consejería a mí? Pero ¿usted qué opina, pastor? Yo opino que tú debes de ir mañana domingo con tu pastor y pedirle una cita de consejería, porque mi consejería realmente no aplica mucho para ti, yo no soy tu pastor. Usted vaya con su pastor, búsquelo a él, ¿no? Es que yo ya he ido y yo creo que el consejo que me dio mi pastor no es el más correcto. Entonces yo me lo arreglo bien fácil, yo le digo, mira, yo vivo en Los Mochis, eso queda como a 1,300 kilómetros de aquí, 900 kilómetros, 800. Allá tengo un lugar donde hay una grey a la que yo pastoreo. Si tú algún día llegas a esa iglesia y vienes y eres miembro, entonces yo voy a poder aconsejarte, porque vas a estar bajo autoridad espiritual. Pero realmente que yo te diga algo no funciona mucho, porque yo no voy a poder supervisar si tú seguiste ese consejo. Así que la fila se disipa rápido, termina con un saludo y termina con algo así como eso: dígale a mi pastor que lo invite de nuevo, queremos que venga otra vez. Y al principio me la creía, pero después me di cuenta de algo. Cuando una congregación escucha una voz diferente, eso le atrae mucho porque es algo novedoso. Y está bien, está bien. Entonces me acaba de pasar, invité a un amigo mío a que predicara con los matrimonios aquí y todos los matrimonios quieren que venga el próximo mes. Está bien, ¿sí me entienden? Pero entonces yo tengo la decisión de decir, estas ovejas, ¿qué ondas? ¿Qué traen? ¿Lo ves? Es fácil. Es fácil entrar en una envidia ridícula, y si yo lo tengo que dibujar de una mejor manera, lo voy a dibujar en una envidia estúpida que no te va a edificar, que no te va a ayudar el resto de tu vida, porque tienen que converger muchas cosas para que yo pueda entender cómo opera la bendición de Dios. Lo opuesto a esto fue lo que experimentó Jonatán. Él era el heredero al trono de su padre, el rey Saúl, pero resulta que comienza a desarrollar una amistad con David, y cuando comienza a desarrollar una amistad con David se da cuenta de algo: él no va a ser el rey, porque Dios ya ungió a un rey. Y entonces David Jonatán en una historia increíble, si la lees completa en el contexto que estoy hablando, le dice a David: cuando tú seas rey, acuérdate de mi casa. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cuál fue una de las primeras cosas que David hace cuando llega a Jerusalén y monta su palacio y se convierte, ha sido rey en Judá? Él dice, ¿quién quedó de los hijos de Jonatán? Y un criado que servía en la casa de Saúl dice, bueno, quedó Mefiboset, pero es un hijo tullido, es un hijo defectuoso. Entonces David dice, tráiganlo, porque él se tiene que sentar a la mesa del rey. ¿Observas eso? Jonatán pudo haber matado a su Abel, pero no lo hizo. Tenemos otro caso en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Juan el Bautista llega antes que Jesús y comienza a predicar el mismo mensaje que Jesús. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando Juan el Bautista ve que Jesús está descendiendo al río Jordán, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Y poco después dice, conviene que yo mengüe para que él crezca. Porque Juan el Bautista entendía que no era él y que ni al caso venía a sentir envidia o celo de Jesús. Pero el espíritu de Caín siempre va a querer matar a sus Abeles. A la gente que aparentemente llega con una tremenda bendición de Dios, con una clara bendición de Dios. Entonces la advertencia es clara o para nosotros, para ti y para mí. Este perro o esta bestia, como lo quieras llamar, está ladrando en nuestro propio corazón. Sí, va a ladrar una y otra vez. Sí, te va a sorprender una y otra vez. Y esos ladridos siempre producirán problemas. Mira cómo la Biblia describe la envidia. Proverbios 23:17. No envidie tu corazón a los pecadores. Antes vive siempre en el temor del Señor. No envidies. Que allá está prosperando uno.
Que allá está uno que puso tacos iguales que los tuyos, déjalo que los pongas. Que allá está uno que hace la misma comida que te sale muy, déjalo que lo haga. Ah, pero que acá, déjalo. Proverbios 24:1, no tengas envidia de los malvados, ni desees estar con ellos. ¿Cuántas veces te has amargado porque no te invitaron? No desees eso. No desees eso. Eclesiastés 4:4. He visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También eso es vanidad y es correr tras el viento. Esa es una expresión que una y otra vez se repite en Eclesiastés, vanidad de vanidades, dijo el predicador, donde nos presenta un escenario real del mundo en el que vivimos, un mundo dominado por la competencia, la rivalidad. Pero cuando está hablando de eso, dice, es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. ¿Qué distingue al envidioso? ¿Qué distingue al envidioso? Bueno, déjame, te doy algunas cosas. Número 1, una persona envidiosa está poseída por rencor o falta de perdón. Una persona envidiosa no sabe perdonar, no puede perdonar o va a tardar mucho tiempo en perdonar. Y de manera regular, una persona que es rencorosa va a necesitar la ayuda de otras personas para poder reconocer que tiene que pedir perdón. Número 2, es una persona egocéntrica y llena de hipocresía. Cree que el mundo gira alrededor de él. Pudiera creer eso por muchos factores, por la manera como fue creada, por la manera como creció, por la manera que ha enfrentado la vida, pero sigue dibujando el corazón de una persona envidiosa. Tercero, le cuesta trabajo regocijarse de los logros de otros. Le cuesta trabajo regocijarse de los logros de otro. Cuarto, es infeliz cuando ve la bendición de otros. No soporta que Dios bendiga a otros. Es infeliz. Quinto, está cegado a las bendiciones que Dios sí le ha dado. ¿Puedes entender eso? Está cegado a las bendiciones que Dios sí le ha querido dar. Creo que fue la semana pasada, ¿no? Ya terminaste de construir tu casa después de 20 años. Y cuando tienes tu casa, dices, pero yo quería que me quedara como la de enfrente. Tu problema se llama envidia. No, pastor, no creo, no. Está cegado a lo que Dios sí ha querido darte. Sexto, pasa la vida compitiendo con otros, midiéndose con otros, y cuando su medida no da donde debe estar, entonces difama a esa persona. Difama a esa persona. Yo estaba, hace poquito, estaba en una mesa, introdujeron el nombre de un pastor y dos personas hicieron añicos a ese pastor en menos de 5 minutos. Entonces ellos me hicieron la pregunta, ¿tú qué opinas? ¿De veras, le digo, quieres que te opine? Sí. Entonces yo le dije, lo que acabas de hacer es destructivo.
Ni me atrevo a decirte nada sobre ese pastor por una razón. Yo también soy pastor. Y si yo hablo, el día de mañana tú vas a hacer lo mismo que hiciste con ese pastor conmigo. Cuando alguien se ha medido con alguien y esa persona siempre ha estado arriba de ti, llegará el momento en el que simple y sencillamente hagas lo que sigue, difamar. Pero eso también muestra nuestra envidia. Segunda de Corintios 12:20. Porque temo, dice Pablo a los Corintios, que quizá cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo. Y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean. Que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. ¿Se acuerdan lo que dije al principio? Que la historia de Caín y de Abel tan solo era un espejo de la iglesia. Bueno, aquí está demostrado. Pablo está hablando de esto. Si tú quieres saber a qué es semejante el pecado de la envidia, no tengo tiempo, pero te puedo dar los versos. El pecado de la envidia es semejante a podredumbre, de acuerdo a Proverbios 14:30. El pecado de la envidia, dijo Jesús en Marcos 7:20-23, que es parte de lo que contamina al hombre. Y número 3, Pablo enumera la envidia como obras de la carne según Gálatas 5:19-21. Entonces yo traigo a colación esto por lo siguiente. Aquí hay serias advertencias para nosotros. No vas a poder quitar la semilla de ambición egoísta que está en tu interior. No la vas a poder eliminar. Te va a acompañar hasta tu último aliento. Pero algo tenemos que hacer para contrarrestarla. Este deseo es tan malo si es algo negativo. Y ese mismo deseo es tan bueno si se doblega a Cristo. Lo voy a explicar. Es como el hombre que inocentemente dice, bueno, yo se los he contado, así que la voy a volver a contar. Está este pastor llegando a la ciudad. Lo conozco muy pocas semanas después de que llega a la ciudad y yo le hago la pregunta, ¿y tú por qué te viniste de donde estás? Dice, es que el Señor me dio una palabra que iba a plantar una iglesia aquí y iba a pastorear 3,000. Ya han pasado 12 años y nunca ha pasado de 15. Y no es que yo sea mala onda, pero es que Dios no bendice la ambición egoísta. Después de él, han llegado muchos hermanitos que no me han dicho que tienen una palabra, han evangelizado, han compartido el evangelio, y algunos tienen 100, tienen 200, pero no venían con la ambición de 3,000. ¿Sí lo ven? ¿Sí pueden detectar esto? O sea, puesto de una manera negativa, esa ambición siempre va a ser autodestructiva. Pero esa misma ambición puesta en algo positivo pudiera arrojar un buen dato. Es decir, está este hermano que dice, yo vine a servir al Señor, yo vine a compartir el evangelio, mi responsabilidad es predicar a Cristo y los resultados son de Él. Y entonces resulta que este es un altar tipo el de Abel, porque Dios comienza a bendecir sin que ese sea el motor. Pero tienes el otro motor, diciendo, no, yo vine por 3,000 y el Señor me dijo. Sí, pero si tu corazón no es purificado para entender que eso puede no suceder de manera adecuada o nunca suceder, entonces vas a tener problema. Hay varias cosas donde tú pudieras entender esto. Por ejemplo, voy a tomar 2 ejemplos más simplemente para que lo puedas entender. La vida sexual en una pareja. Se nos manda
o se nos mandata en el Nuevo Testamento a no someternos a los impulsos pecaminosos o carnales, pero a la vez 1 Corintios 7 habla de que el hombre y la mujer deben tener ese espacio para satisfacción en el interior del matrimonio. Entonces llegas a una conclusión: el deseo sexual no es malo en sí mismo si está sometido y rendido a Cristo. ¿Cierto? O sea, nadie puede decir es pecado. Bueno, alguien sí lo dijo, uno de los grandes teólogos de la iglesia, San Agustín. Él sí veía el pecado sexual como algo pecaminoso, y la razón por la que lo hacía es que venía de una vida completamente gobernada por la lujuria. Y él interpretó algunas escrituras y él dijo, el sexo es malo y por eso debe ser pecaminoso. No, la realidad es que el deseo sexual es bueno, Dios lo da en un marco del matrimonio. Rendido a Cristo es una bendición. Rendido a la carne te va a llevar a la destrucción. Te va a llevar al adulterio, te va a llevar al divorcio, te va a llevar, dijera mi suegro, te va a llevar a ser muy familiar. Tienes una familia aquí, tienes otra familia allá, tienes otra familia por allá. Dios bendito. Una vez llegué a un funeral y había 3 mujeres llorando sobre el mismo cajón. Y detrás de esa mujer, detrás de cada una de esas mujeres había la fila de hijos. Y algunos se estaban conociendo ahí en el... Qué momento tan familiar, ¿no? Entonces, véanlo. Puede ser destructor si yo entrego esto al pecado, y puede ser una bendición si yo rindo esto a Cristo. Entonces, Dios nos da mecanismos que tenemos para defendernos y para seguir siendo santificados. Pero esa ambición egoísta, mal encausada, siempre va a destruir cuando está siendo guiada por Dios. Funciona como un mecanismo que nos brinda motivación. La historia de Caín nos recuerda que él no escuchó a Dios. Cuando Dios le lanzó las 2 preguntas que le lanzó, Caín realmente no lo escuchó. ¿Por qué está demudado tu rostro? ¿Dónde está Abel tu hermano? Pero Caín no quiso escuchar a Dios. O en otras palabras, es como si Dios le hubiera preguntado a Caín, Caín, ¿qué te traes? ¿Qué te traes? Yo quise bendecir a tu hermano. Antes que su pecado lo envolviera más, Dios lo cuestionó. Antes que nuestro pecado nos envuelve más, Dios nos manda mensajeros, altavoces, bocinas, nos manda gente que nos dice, así es como Dios opera. Pero la envidia realmente nos lleva a muchas cosas ilegítimas y te hace pensar que puede ser ese hombre o esa mujer que Dios no diseñó que fueras. Yo siempre doy gracias a Dios por mi amigo Aarón Duarte, porque él siempre manda una diapositiva cuando yo la necesito. Y la diapositiva de ese día decía, la envidia es el eco de la inseguridad. Y yo digo amén a eso. La envidia es el eco de la inseguridad. Detrás de la envidia está una persona insegura de lo que Dios lo llamó a hacer. Observa la caída de Caín o el proceso de debacle de Caín en este pasaje. Número 1, no examinó lo que pasaba en su corazón. En ese momentito, cuando él está en la roca y está viendo cómo Dios está bendiciendo a su hermano y que se llena de ira y que se llena de envidia, él se pudo haber detenido a examinar su corazón. No lo hizo. Número 2, no confesó su pecado. No confesó su pecado. Número 3, si fallas en el paso 1 y si fallas en el paso 2, querido hermano, vas a matar a Abel. Lo vuelvo a decir. Primer error de Caín. No examinó su corazón cuando vio la bendición sobre el altar de Abel. Segundo error, no confesó su pecado a Dios. No vino con Dios diciendo, estoy realmente airado de lo que tú has querido hacer con mi hermano. No vino con Dios.
Tercero, mató a Abel. Vamos a ver el otro escenario. Por el otro lado está Abel. Abel está bien contento porque mató un chivito, lo trajo a Dios y resulta que Dios lo bendijo. Abel está gozoso, Abel está lleno de alegría, está victorioso, está triunfante en el Señor, está esperanzado de la gloria de Dios sobre su vida y no sabe lo que se está cocinando del otro lado. Abel es como el recién convertido que cree que todos se van a convertir, ¿no? Acaba de recibir a Cristo el recién convertido y se está preparando porque mañana va a ir con Pedro, va a ir con Juan, va a ir con Panchita, va a ir con Carla y todos a los que les va a compartir el evangelio van a decir que sí. Lo que él no sabe es que le van a decir que no, pero él está bien contento. ¿Sí lo ven? O es como el hermano que recién comienza a servir en la iglesia y él tiene las pilas cargadas y está de más, bien cargado, y luego cree que el que está a su lado también tiene las pilas bien cargadas, resulta que la tienen 100, pero el otro la tiene en 20%. Aunque no lo creas, tenemos la capacidad increíble de matar a personas bendecidas por Dios. Así que debemos sentir una alerta. Cada vez que nos sentimos amenazados o temerosos de las ventajas de otras personas, la torreta se tiene que prender. Cada vez que tú escuchas que alguien mató a sus 10,000, pero tú nomás has matado cientos o miles, debes prender la alerta. Hermano, el perro está por ladrar. El perro está por ladrar. El problema radica que conscientemente no siento celos, pero cuando comienzo a relacionarme, a interactuar con otras personas bendecidas por Dios, resulta que sí tengo celos. Entonces déjame regalarte una regla que creo que el mismo pasaje nos da. Posiblemente la número 1, la número 2 y la número 3. Gózate de las bendiciones de otros. Gózate con las bendiciones de otros. Si Dios no te ha querido dar esa bendición, Él sabe por qué. Si Dios no lo ha querido compartir contigo, Dios sabe por qué. Bueno, pero eso es difícil cuando tú no sabes cómo hacerlo. Entonces te voy a dar algunas ideas solamente para que lo entiendas. Vas con tu hermano y palabras más, palabras menos, le dices algo como esto: ¡wow! Dios te está usando grandemente y a través de ti estoy siendo bendecido. ¿Qué estás haciendo? Ganando el ladrido de tu perro interno. Hermano, tu trabajo en el Señor me está edificando y me está bendiciendo grandemente. Sigue adelante. Entonces el ladrido del perro, en vez de sonar fuerte, está siendo debilitado. Doy gracias a Dios porque has cultivado los dones que Él quiso darte y estás bendiciendo a muchos. ¿Qué es eso? Eso es un ataque frontal contra la envidia. ¿Cómo llegas allí? Permitiendo que Dios limpie tu corazón. Pero si tú no haces eso, tu corazón se va a llenar de suciedad. Y muy rápido el cuchillo va a estar sobre tu mano para matar a tu Abel. Así que necesito permitir que Dios limpie mi corazón y soltar el cuchillo.
Debemos reconocer que la envidia es un pecado supremo. Debemos reconocer que vivimos en el país del egoísmo. Debemos reconocer que de este lado de la eternidad seremos tentados una y otra vez por el egoísmo y por la ambición. Así que Dios tiene que pasarnos por el refinamiento. Dios tiene que refinarnos. Y ahí es donde se introduce el concepto que ustedes han oído en otras ocasiones, la muerte de una visión. La muerte de una visión no es otra cosa que morir a nuestra ambición egoísta. La muerte de una visión no es otra cosa que morir al reconocimiento personal. Cuando mueres a tu visión, entonces llegamos a entender que no me importa si tengo éxito o no tengo éxito, si tengo iglesia grande o iglesia pequeña, si tengo dones o no los tengo, si canto bonito o no canto bonito. Lo único que quiero ser es fiel al Señor. ¿Dónde? Donde Dios te ponga. No vamos a destruir a este perro. No podemos. Está dentro del kit que se llama pecado remanente. Pero lo que sí podemos hacer es amarrarlo, es silenciarlo, y el Señor nos da 3 ayudas para hacerlo. Rendirnos, servir y quebrantarnos. Yo no tengo tiempo para revisar algunos pasajes, pero se los voy a dar rápidamente. Cuando Pablo en Hechos 21, o más bien cuando Lucas está relatando Hechos 21, está relatando el encuentro de Pablo y de Agabo, este profeta que está diciendo, el hombre, el poseedor de este cinto, va a sufrir tremendamente. Entonces, si Pablo hubiera sido de la secta pare de sufrir, no se pone el cinto. Pero como no era de la pare de sufrir, sino de arriba los que sufrimos, Pablo agarra su cinto, se lo amarra bien y dice, este es mi llamado, entonces voy a Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaba rendido. Porque estaba rendido delante del Señor. O lo vemos nuevamente en Romanos 9 al 11, cuando está hablando de Israel, está hablando de la salvación de Israel, y entonces dice Pablo, yo estoy dispuesto a dar hasta mi vida para que los israelitas sean salvos. Sabemos que la vida de Pablo no servía mucho para la salvación de ellos, porque la única muerte que sirve para salvación es la de Jesús. Pero Pablo lo que está diciendo es conscientemente, si tengo que morir para que los israelitas sean salvos, entonces estoy dispuesto a morir. ¿Cómo llegó allí? Porque se rindió al Señor. Entonces, posiblemente el principio de la rendición mayormente explicado es Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta rendición nos habla de estar bajo el control de Dios, de estar bajo su sometimiento, dejar de pelear motivados por nuestra ambición egoísta. Esta rendición te dice, para de luchar contra Dios. El cristianismo se trata de que Dios nos dirija, no de que tú dirijas a Dios. Entonces, rendición es, deja de luchar, para de luchar, deja que Él te guíe, porque finalmente va a llegar al punto que Jesús dice, sígueme. Entonces, bueno, el verso tiene 3 partes naturales. Niégate a ti mismo. Bueno, pero negarnos a nosotros mismos no es algo natural. ¿Lo ves? No es algo natural. Tú dices, ya no voy a tomar café. Y vienen y te ponen una jarra. Y te la tomas. Y luego está el que dice, ya no voy a comer tortillas de harina. Pero vienen y te las presentan ahí calientes. Y caes. Porque no es algo natural. Rendirnos no es algo natural. Rendirnos realmente es algo sobrenatural.
O está como el niño que está brinque y brinque todo el día y tú dices, Juanito, ven, te quiero abrazar. No, mamá, ahorita no. Y sigue brincando y sigue brincando. Y Juanito, ven, quiero abrazarte. No, mamá, y sigue brincando. Pero cuando va a la cama, son las 12 de la noche, entonces tú vas a su cama, te sientas, lo abrazas una vez, lo vuelves a abrazar otra vez. ¿Por qué? Porque está rendido. No lo puedes hacer de día porque está vivito y coleando, pero lo puedes hacer de noche porque está rendido. Y así es como nos quiere el Señor, rendidos, negándonos a nosotros mismos, dejando de batallar con lo que batallamos. Pero ¿qué hace Dios si no nos negamos a nosotros mismos? ¿Cómo es o cuál es la manera como Dios nos enseña negarnos a nosotros mismos? Iba a decir ideas, pero no quiero ideas, les voy a dar la respuesta. La manera como Dios nos enseña a negarnos a nosotros mismos es que nos niega lo que más queremos. Lo que tú más quieres es reputación, entonces el Señor dice, te la voy a quitar. Lo que tú más quieres es comida, entonces el Señor dice, te voy a dejar en hambruna. Lo que tú más quieres es éxito, entonces el Señor dice, ahora vas a experimentar fracaso. ¿Lo ves? Porque no se trata de ti, no se trata de mí, se trata del Señor. Entonces, cuando Dios quiere enseñarnos, niégate a ti mismo, nos va a quitar aquello que yo quiero o aquello en lo que yo pretendo que está mi identidad. Segundo, dice, toma tu cruz. Y eso de tomar su cruz el día de hoy está tan manoseado. Recuerde que la cruz en días de Jesús era una sentencia de muerte. Ese concepto de tomar su cruz no es algo positivo, es todo lo contrario, es algo negativo. El que tomaba la cruz en el día de Jesús anunciaba algo: voy a morir. Por eso es que Pablo decía, hemos venido a hacer el espectáculo del mundo. Porque cuando la gente iba con su crucecita a la montaña donde iba a morir, todos salían y se burlaban, va a morir, va a morir. Eso no tiene un efecto positivo, eso tiene un efecto negativo. Eso nos hace aceptar, eso nos hace pensar en que si aceptamos el mandato de Dios sin discutirlo, eso es lo que Dios quiere de mí. No puedo decirle al Señor, Señor, no me gusta cómo quieres dirigirme. No puedo decirle al Señor, no estoy conforme con lo que tú quieres que yo haga. No quiero que sea así. No, porque si lo hago así, entonces no me estoy negando a mí mismo, entonces no estoy tomando su cruz cada día. Y número 3, Jesús entonces les dice, síguenme. ¿Cómo puedo seguir yo al Señor si no estoy tomando mi sentencia? Todos tenemos una sentencia, todos tenemos un llamado. La salida fácil siempre es huir a mi llamado. La cosa es que cuando las cosas se van a poner buenas, pareciera ser que primero se ponen muy malas. Pero se ponen malas porque precisamente lo que Dios quiere enseñarme es, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y entonces sígueme. Entonces nuestra sentencia realmente es seguir al Señor con todo lo que Él nos ha mandado. ¿Te acuerdan lo que leíamos la semana pasada de Santiago 4? Que las guerras y las envidias salen de nuestro interior. Santiago 4 del 1 al 4. Bueno, hermanos, es sorprendente las luchas que puede haber en una congregación por posiciones, por liderazgo o por ser algo delante del Señor. La lucha eterna entre el ser y el hacer. Pero nuevamente lo decimos, este es el escenario de la historia de la iglesia en cualquier punto en el que te pares. Gente queriendo una posición o gente queriendo hacer algo. ¿Por qué? Porque el perro ladra.
Número 2, primero, principio de rendición. Segundo, principio de servicio. ¿Cómo amarro al perro? Sirve. Somos llamados a servir a otros y no a nosotros mismos. La disyuntiva que un pastor siempre tiene es cómo definir el llamado de las personas, cómo definir los dones que las personas tienen para servir. Y luego es cómo traducir si este hermanito o esta hermanita que se acerca para decir que quiere servir, ¿tiene realmente una ambición egoísta para hacer esto? ¿O simplemente el deseo de servir? Y a veces le atinamos y a veces le fallamos. Pero esta lucha está ahí. Porque en la ambición egoísta se da por una búsqueda personal de liderazgo o por una búsqueda personal de reconocimiento, mientras que el deseo de servir dice algo como esto: no quiero puesto, no quiero autoridad, lo único que quiero es servir gozosamente al Señor. Bueno, yo estaba viendo a una persona con su pastor y yo estaba viendo las cualidades de esta persona. Y cuando estaba viendo las cualidades de esa persona, le digo a este pastor: me parece que tienes un diamante en tu mano. Sí, me dice, nomás que muy bruto. Porque lo que a veces se ve de fuera no es lo que realmente está pasando adentro. En el mundo en el que vivimos se requiere autoridad para liderar o para servir a otros, pero en el reino de Dios solo se requiere un corazón dispuesto para servir. El siervo se distingue por un espíritu humilde, es un seguidor, no se enoja cuando no se cumplen expectativas. Es un siervo, sirve para servir. Principio número 3, muy rápido, el principio de quebrantamiento. ¿Por qué Dios quisiera quebrantarme? ¿Por falta de amor? No, nos ama. Somos sus hijos, si es que has nacido de nuevo. El quebrantamiento realmente viene a nuestras vidas para destronar a don orgullo. El quebrantamiento viene en nuestras vidas para destronar a ese pecado que ha tomado el lugar de Dios en nosotros. El orgullo establece un trono donde nos vemos superiores a los demás. Llegamos a caer mal a las personas porque tu boca, tus acciones y mis actitudes proclaman lo que hay en tu corazón. Si no estás seguro que eres una persona orgullosa, entonces contesta con un sí o no a estas dos preguntas. ¿Eres crítico de otros? Si la respuesta es sí, eres orgulloso. ¿Eres escarnecedor? Si la respuesta es sí, eres orgulloso. Si tu respuesta es no, te invito a predicar el próximo jueves. Porque todos vamos a tener que contestar sinceramente sí a ello. ¿No hay uno aquí que no va a contestar no? Si no, casi le hacemos un nicho, ¿no? Entonces, ese es el orgullo. Y la Biblia sigue diciendo algo. Dios se opone al orgulloso o al soberbio, lo resiste. ¿Y qué dice? Le da gracia al humilde. Lo voy a decir en el tenor de nuestra historia. Dios rechaza a los Caínes. Dios da gracia o bendice a los Abeles. Pero Abel nunca supo lo que está pasando en el lado de Caín. Vean las palabras de Jesús a Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo.
Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús les dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Usted puede continuar la historia, yo la voy a continuar sin leer todas las escrituras, pero usted puede seguir leyendo en este pasaje que inicia en Lucas 22:31. Horas más tarde, Jesús está en el pretorio, Pedro está cerca de ese lugar, Pedro ha negado a Jesús 3 veces y entonces el gallo canta. Lucas es más descriptivo que este pasaje. Lucas habla de que la mirada de Jesús y de Pedro se cruzaron en ese momento. Pudieras imaginar, esa mirada de Jesús a Pedro le debe haber parecido una eternidad a Pedro. Algunos dicen que fue una mirada de condenación, otros abogan que fue una mirada de gracia para la vida de Pedro. ¿Qué ha pasado con Pedro en las últimas horas? Bueno, Pedro, al igual que los apóstoles, posiblemente al igual que Judas, está decepcionado. Sus expectativas acerca de quién es Jesús no fueron cumplidas. Los deseos que él tenía de ser conocido en el mundo político de Palestina posiblemente no se están cumpliendo. Pedro es un decepcionado de Jesús. Pero Pedro nuevamente nos retrata a nosotros. Nosotros muchas veces estaremos decepcionados de nuestra propia vida cristiana porque no hemos alcanzado nuevamente el estándar, porque no hemos hecho lo que sabíamos que teníamos que hacer. Pero el Señor estaba y sigue estando firme acerca de lo que pasó con Pedro. Nuestro egoísmo siempre nos traerá fracaso. Yo voy a estar contigo. Si es en la cárcel, Señor, en la cárcel. Si es en la muerte, Señor, en la muerte. No, no estaba en la cárcel, no estaba recibiendo azotes, estaba negándolo. Porque el orgullo y la ambición egoísta me va a llevar a decir cosas que yo no voy a poder cumplir en el futuro. Y entonces me voy a decepcionar cuando me des cuenta de esto. Y yo puedo decepcionarme, pero la opción de Dios no es la decepción. La opción de Dios es el quebrantamiento. La respuesta de Pedro en este pasaje es que él lloró amargamente. Todas sus fuerzas, toda su reputación, toda su posición terminó en un instante. Y eso es lo que Dios hace en el quebrantamiento. Todas tus fuerzas se acaban, toda tu reputación cae, toda tu posición cae, hasta que vuelves a depender del Señor y no de lo que haces. El quebranto se da en la Biblia, no por falta de amor de Dios. El quebranto se da en las Escrituras por nuestro orgullo. A veces me encuentro gente que pasan meses o años y yo les pregunto a veces, ¿cómo estás? Pues aquí sigo quebrantado. Y yo no entiendo eso. Porque cuando yo leo el quebranto en las Escrituras, yo me doy cuenta, lee los Salmos y te vas a dar cuenta de algo. El quebranto es una experiencia momentánea, circunstancial. Una persona que se quebranta genuinamente va a ser restaurada genuinamente por Dios. Pero si no se quebranta genuinamente, entonces va a alargar su proceso de quebrantamiento a toda una vida. No. Dios no te quiere quebrar. Dios te quiere quebrantado, sí, a lo largo de todas nuestras vidas, pero intermitentemente, no fijamente. Entonces, ¿qué fue lo que Pedro tuvo que experimentar? El quebranto de Dios. Pedro, tu orgullo no me sirve. Tu prepotencia para decir que me vas a seguir a la cárcel no me sirve. Te voy a comprobar que eres un egoísta, que eres un ambicioso, que lo que tú andas buscando aquí en el grupo de los apóstoles es una posición. Y te voy a exhibir. Y es más, lo voy a dejar escrito en la Biblia para que todos los cristianos lo sepan. ¿Te puedes imaginar eso?
¿Para qué servía Pedro después de aquella noche? Bueno, tú y yo pudiéramos dar nuestras opciones. Servía para mochar orejas y servía para negar al maestro. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que quebrantarlo. Y luego que lo quebrantó, ¡guau! Que nos sorprende. ¿Quién es el predicador del día de Pentecostés? Pedro. Y si usted observa el escenario de la predicación de Pedro, va a entender algo. Pedro está predicando, pero Pedro tiene la aprobación de los 10 apóstoles a su lado. Esos hombres que sabían que Pedro había negado al maestro, esos hombres que sabían que Pedro había tenido que ser quebrantado por el maestro, esos hombres que habían escuchado la expresión, Pedro, ¿me amas? Entonces, ¿qué quiero decirte para terminar? Cuando realmente no servimos para nada, más que para mochar orejas, es que estamos más listos que nunca para servir al Señor, porque estamos mansos, no mensos, mansos. Nuestro ego fue destruido, nuestra reputación fue destruida, nuestra ambición fue destruida, y entonces dice el Señor, ya lo entendiste, este es el tipo de gente que yo uso, gente mansa. Entonces el quebranto realmente viene a decirme algo, no es por tu voluntad, es por la voluntad de Dios. Entonces, finalmente Dios es dueño de su iglesia, Dios es dueño de su grey, Él sabe cómo rendirnos, Él sabe cómo aplicar el servicio a nuestras vidas y Él sabe también cómo quebrantarnos. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante esta ambición egoísta? Ríndete, sirve, quebrántate. La piedra que se rompe es el lodo de donde Dios hará vasos que puedan glorificarlo con todo su ser. La piedra que no se rompe jamás podrá ser moldeada por Dios, modelada por Dios para usarlo para su gloria. Señor Jesús, estamos a ti, aquí rendidos a tu palabra. Sé que he dicho cosas que posiblemente son chocantes a nuestra carne, a mi propia carne y a la carne de mis hermanos. Hemos simplemente dado una mirada general a lo que la envidia puede hacer en nuestros corazones, del daño que puede hacer. Pero estamos agradecidos de que tu palabra nos muestra realmente todo esto. Así que yo ruego esta noche que tú ministres, que tú inquietes nuestras vidas, que tú nos llames, que tú nos des convicción por tu Espíritu Santo de la necesidad que tenemos de venir a ti rendidos, sirviéndote y quebrantados. Perdónanos cuando los ladridos internos de nuestro perro han sido evidentes en el exterior por medio de envidia, de celos, de codicia, de esta ambición egoísta que mora en nosotros. Danos un espíritu agradecido para con los hombres que tú estás queriendo usar, los dones que tú has dado a nuestras esposas, a nuestras hermanas en Cristo y que ellos los están usando para hacer de bendición a otras personas. Bueno, Señor, qué maravilloso es poder decirte gracias cuando vemos que otra gente puede servirte de maneras tan diferentes a las nuestras. Líbranos, oh Dios, de este pecado y ayúdanos a hacer lo propio y lo correcto para no ser dominados por la envidia, para no ser dominados por la codicia. Aún, Señor, la envidia puede vestirse de falsa piedad. Así que ayúdanos, por favor, a no ceder a ello, a no ceder a esa perversión de nuestro corazón y tampoco dar lugar al diablo.
No necesitamos mucho porque este pecado remanente mora dentro de nosotros, pero sabemos que Satanás hará todo lo posible para encenderlo, para incendiarlo, para provocarlo, para seducirlo. Así que ayúdanos como Jesús oraba en el Padre Nuestro, líbranos del maligno, líbranos del maligno, libra a nuestras esposas, libra a nuestros hijos, líbrame a mí como pastor, libra a aquellos que sirven en alguna área del servicio de esta congregación de poder ser dominados por esta envidia. Danos un corazón rendido, danos un corazón servicial, danos un corazón quebrantado delante de ti. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén.